Buenas tardes. Gracias por asistir a este segundo capítulo del curso básico de precios de transferencia. En esta ocasión vamos a platicar sobre las cadenas de suministro y de valor, así como su aplicación en el caso de precios de transferencia. Muy bien, pues la mejor manera de abordar este tema es con dos ejemplos prácticos que vamos a ver en esta ocasión. El primero que les quiero mostrar es el caso que se podría dar en la industria electrónica. Pues aquí tenemos una cadena de suministro típica que podría ser de un grupo nacional o de un grupo multinacional. Y con esto quiero decirles que, antes que nada, ¿qué tienen que ver las cadenas de suministro con precios de transferencia? Pues tienen que ver absolutamente todo. No se puede entender el tema de precios de transferencia ni en su fase teórica, ni práctica, ni normativa, si no tenemos un entendimiento claro de cuál es la genealogía de las operaciones y de las empresas en una determinada cadena de suministro. Por eso la importancia de darles aquí a conocer este caso práctico, esta, digamos, cadena de suministro típica que es de la industria electrónica. Empezamos, primero que nada, en el caso concreto de esta cadena de suministro, con una empresa holding, que es una empresa tenedora de acciones. Esta empresa puede ser pública y normalmente cotiza, evidentemente, en alguna bolsa de valores. La empresa holding tiene actividades típicas de teneduría de acciones y maneja toda la estrategia, toda la visión y toda la misión de un grupo nacional o multinacional. Después de la empresa de esta empresa holding, seguirían las entidades generadoras como tal de conocimiento que pueden estar adheridas a la misma empresa holding o pueden ser, en algún caso, empresas separadas. Como primer eslabón importante de esta cadena de suministro, tendríamos a una empresa que manufactura y que manufactura con riesgo amplio, es decir, es la empresa que asume el riesgo total sobre la caducidad de los productos, sobre la calidad y todos los riesgos asociados con los activos y con el manejo de las cuentas o las finanzas de una empresa manufacturera de riesgo amplio. ¿Qué podríamos tener después, típicamente de esta empresa manufacturera de riesgo amplio? Pues podríamos tener una empresa manufacturera de riesgo limitado, es decir, una empresa que manufactura por contrato de la empresa de riesgo amplio. Es lo que normalmente se denomina un manufacturero por contrato o un contract manufacturer. En México tenemos esta experiencia, como en algunos países también del mundo, de el sector maquilador, es decir, son empresas que manufacturan por instrucciones de otra, y aunque el sector maquilador tiene sus particularidades, sería lo más parecido a un manufacturero por contrato. Después del manufacturero por contrato, que evidentemente es una manufactura, pero con menor riesgo, tendríamos a un mayorista, es decir, una empresa que compra grandes volúmenes para la venta después a un distribuidor. Grandes volúmenes de producto que implican muchas funciones, actividades y ciertos riesgos. ¿Cuáles son las funciones típicas de un mayorista? Bueno, pues son evidentemente el procurar la compra del producto, el manejo del inventario, el almacenamiento, muchas veces la importación, el despacho aduanero, la logística, el transporte y evidentemente las funciones asociadas a la venta, a la colocación de los productos
y también a su facturación y a su cobranza. Este mayorista normalmente tiene en su cadena y le vende una buena parte de los productos a un distribuidor. El distribuidor es propiamente aquel que lleva a cabo las labores que mencionamos de un mayorista, pero encaminadas a venderlas directamente a un retailer, que es un minorista, o bien tal vez a un comisionista o un distribuidor de riesgo limitado. El minorista es la tienda que ya en donde puede acudir el consumidor final y adquirir un determinado producto. Bueno, pues como vemos en toda esta cadena de suministro, una vez que el consumidor final adquiere el producto, también tendríamos las labores propias de postventa, esas labores de postventa que estarían en el minorista. Y aquí tenemos la atención al cliente en cuanto a refacciones, garantías, reparación y mantenimiento. Bueno, ¿cuál es la particularidad de esta cadena de suministro? ¿Hay alguna entidad o alguna operación que sea idénticamente a la otra a lo largo de esta cadena? La respuesta es no. No hay ninguna entidad ni ninguna operación que sea idéntica a la otra y por ello existen, porque todas las empresas toman a lo largo de esta cadena de suministro distintas operaciones, distintas funciones, activos y, por lo tanto, riesgos. Por lo tanto, la compensación o el monto de contraprestación que amerita cada una de estas empresas por sus funciones y sus generadores de valor es diferente. Y es un error común confundir, por ejemplo, las actividades y las funciones de un manufacturero de riesgo completo con aquellas actividades o funciones de un manufacturero de riesgo limitado, o de un mayorista con un distribuidor, o de un distribuidor de riesgo completo con un distribuidor, por ejemplo, de riesgo limitado. Entonces, esta es la serie de consideraciones que debemos tener en cuenta cuando se elabora un análisis correcto de precios de transferencia. Al tener en cuenta esta situación, podemos encontrar aquí que también a lo largo de todas las cadenas de suministro, también hay en la práctica operaciones, por ejemplo, de asistencia técnica. Aquí, a manera de ejemplo, hemos puesto entre el manufacturero de riesgo amplio y el manufacturero de riesgo limitado una operación de asistencia técnica que puede ser efectuada por una de las entidades, en este caso por el manufacturero de riesgo amplio hacia el manufacturero de riesgo limitado, o bien tal vez por una empresa del grupo que se dedica exclusivamente a esas actividades. También podemos tener, por ejemplo, servicios administrativos o servicios directivos, de publicidad, de mercadotecnia, incluso hasta servicios de carácter legal. Y esos servicios administrativos y de todas estas características están también proporcionados por las diferentes entidades del grupo a empresas, a otras empresas del grupo, o bien también por una empresa en concreto, o a veces más de una empresa. Son los llamados servicios de outsourcing. Y es muy común también encontrarse en las cadenas de suministro con empresas financieras dentro de un mismo grupo nacional o multinacional. Son los famosos cash poolers o las tesorerías centralizadas que de hecho operan como una especie de bancos dentro de los grupos multinacionales. ¿Y cómo se fondean estas empresas? Se fondean con el excedente de efectivo que generan algunas empresas y prestan esos recursos a las empresas del grupo que tengan necesidades de efectivo. Y ahí hay como tal una operación financiera, una operación de préstamo.
Esto es a manera de ejemplo, un ejemplo muy general. En la práctica, las cadenas de suministro pueden ser mucho más complejas. Y ahora vamos a otra cadena típica. Les tengo otro ejemplo aquí, el de la industria farmacéutica, el que es justamente el que estamos viendo en este momento en pantalla. En la industria farmacéutica intervienen factores importantísimos de generación de valor como el conocimiento y las patentes. Evidentemente, el conocimiento deriva de una labor de muchísimos años con inversión de recursos cuantiosos en investigación y desarrollo. Y aquí también podríamos tener el comienzo de esta cadena de suministro con una empresa pública, que es una empresa holding que cotiza en la bolsa. Esta empresa tiene o tendría las labores propias de teneduría, de acciones, de control de todo el grupo y define también, evidentemente, la visión, la misión y toda la estrategia del grupo multinacional. Por ello es donde invierten, donde hacen, digamos, las inversiones diferentes instituciones y personas. Y en este caso, pues tenemos que el arranque de la cadena de suministro va precisamente, típicamente en la industria farmacéutica, con la investigación y desarrollo. Por eso tendríamos en primer lugar una empresa que manufactura o que lleva a cabo una operación de fabricación de la sustancia activa, que es la sustancia que lleva el componente principal para la cura de un determinado padecimiento. Esa sustancia activa es la que se fabrica en los grandes centros farmacéuticos, en los grandes laboratorios, y después esa sustancia activa se pasa normalmente a un fabricante de riesgo limitado en otros países o en otras subsidiarias. Ese fabricante de riesgo limitado normalmente lo envía a un mayorista y el mayorista normalmente lo envía a un distribuidor. El distribuidor y el mayorista entregan ese producto normalmente a una farmacia o a una droguería, que es el punto a donde puede acudir el consumidor final o el cliente que va a adquirir estos productos, que puede ser tanto una persona como un hospital o una dependencia de gobierno que necesita esos medicamentos. ¿Qué puede haber también en la cadena típica de la industria farmacéutica? Bueno, pues también podríamos tener operaciones y empresas de asistencia técnica, es decir, que llevan la batuta de cómo se manufactura, cómo se debe de empacar, etcétera, el producto. Y eso puede estar en alguna parte de la cadena de suministro o puede ser también alguna empresa que le provea asistencia técnica a los manufactureros de todo el mundo, sobre todo a los manufactureros de riesgo limitado. También tenemos que pueden existir operaciones o empresas típicas de servicios, y esas operaciones o esas empresas son los famosos outsourcing que pueden dar en esta industria farmacéutica servicios de mercadotecnia, servicios de publicidad, servicios legales, incluso servicios directivos o administrativos. Cada uno de estos servicios es diferente también, se tienen que caracterizar adecuadamente y para precios de transferencia se tienen que analizar de una manera adecuada, viendo cuáles son los generadores de valor. Y también es común, relativamente común en la industria farmacéutica, ver estas entidades que captan los excedentes de efectivo o que pueden captar los excedentes de efectivo del grupo, de las empresas del grupo que poseen ese efectivo, y prestarlo como una especie de banco a las empresas que requieren ese efectivo a una tasa de interés que normalmente está determinada por un spread relativamente pequeño y que hace
más eficiente el uso de los recursos al interior del grupo, porque eso podría ser mucho más accesible o con tasas más competitivas que adquirir directamente las fuentes de financiamiento de terceros independientes, que serían fundamentalmente los bancos. Pero, momento, este cash pooler o esta empresa de tesorería centralizada en la industria farmacéutica también podría eventualmente fondearse de dinero de los bancos, en cuyo caso la cadena de suministro del dinero otorgado o prestado a sus partes relacionadas tendría que reflejar ese costo de adquisición del dinero si viene también de fuentes externas. Y aquí es donde cuenta muchísimo tener una visión clara, un análisis detallado de cuáles son las funciones, los activos y los riesgos de cada una de estas empresas a lo largo de la cadena de suministro, porque como ya lo dije anteriormente, es relativamente común cometer algunos errores en la caracterización de las entidades. Y así, una empresa que posee intangibles, conocimientos, patentes, know-how, no puede ser, por ejemplo, comparable a una entidad o a una operación donde no existen tales intangibles. Y para efectos del análisis de comparabilidad, para efectos del análisis de funciones, activos y riesgos, será elemental tener una claridad y una certeza de cómo opera la cadena de suministro en diferentes estratos o en diferentes niveles o también en diferentes industrias. Entonces hay que tener una claridad. Me regresaría rápidamente a la lámina anterior, porque en esta lámina, que es sobre la cadena de suministro en la industria electrónica, decíamos que tenemos generadores de valor, empresas con diferentes niveles en la cadena y con diferentes generadores de valor. ¿Y de qué va a depender un buen análisis de la operación entre las entidades relacionadas, de ubicar adecuadamente en la cadena de suministro, ya sea la entidad o la operación? Y eso nos va a llevar a caracterizar adecuadamente para efectos de comparabilidad las operaciones y las entidades. Ahora, hay que tener en cuenta que tanto en esta cadena de suministro como en la de la industria farmacéutica, podríamos tener el caso también de que haya operaciones con terceros independientes. Y si hay a lo largo de esta cadena de suministro operaciones con terceros independientes, recordemos que ahí se puede aplicar el método de precio comparable no controlado, que de hecho es uno de los métodos preferidos por diferentes leyes en muchas jurisdicciones fiscales. Pues hasta aquí con el tema de la cadena de suministro. Me iré rápidamente a la lámina 4 para platicarles brevemente de la bibliografía que estamos revisando en estos dos primeros módulos. En primer lugar, destacar el uso de las guías de precios de transferencia para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales publicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En este curso estamos usando las de 2017 y el artículo, el contenido en la tesis de Cruz Camacho Jimmy, los precios de transferencia en México, el caso de una multinacional mexicana que se encuentra en el repositorio oficial de tesinas de la Universidad Autónoma Metropolitana. También se sugiere el webinar impartido por Pérez León Isaac y Romero Solórzano Jessica, denominado Obligaciones en materia de precios de transferencia, que también está en este canal, y el artículo de Cruz Camacho Jimmy sobre las obligaciones de precios de transferencia en México, publicado en el 2021. Asimismo, también vamos a usar como referencia
el PKF International Limited, las Transfer Pricing Documentation Standards publicadas por PKF Internacional, cuya liga también se encuentra en la bibliografía de este curso. Y bueno, pues espero que esta sesión haya sido clara y hasta aquí concluimos con esta clase con esta introducción, perdón, del segundo capítulo. Muchas gracias.